Bueno, ahora les hablaré de los componentes que se usaron a la hora de construir la domotización de las persianas automáticas que tomamos como proyecto final. El primer componente del que vamos a hablar es el puente H. Los puente H son circuitos electrónicos utilizados en robótica para el control de motores de corriente directa o motores de paso. La función principal del L293D, que es el puente H que vamos a usar en este caso, es que permite controlar el sentido de giros de motores DC. Cuenta con dos puentes H, lo cual permite manejar dos motores, uno en cada puente, y a su vez es posible manejar un solo motor con ambos puentes. El circuito integrado incluye en su interior cuatro drivers o medio puente H. La corriente máxima que este puente H puede manejar es de 600 miliamperios con voltajes de 4.5 volts hasta 36 volts. Todas las entradas del circuito integrado L293D son compatibles con los TTL, la tecnología de construcción de circuitos electrónicos digitales, por lo que pueden manejarse con la mayoría de microcontroladores y circuitos lógicos del mercado. La salida de los drivers pueden activarse y desactivarse en pares mediante señales de habitación. Cuando se presenta un lógico en los pines de la habitación, las señales correspondientes de la salida estarán activas y en fase con la señal de la entrada. Cuando las entradas de la habitación presentan un estado lógico cero, las salidas se encuentran en un estado de alta independencia. Otro componente que usamos para la construcción del circuito de las cortinas fue un motor de corriente continua, también llamado motor DC. Es una máquina que convierte energía eléctrica en mecánica, provocando un movimiento rotatorio gracias a la acción de un campo magnético. Un motor de corriente continua se compone principalmente de dos partes. El estator da soporte mecánico al aparato y contiene los polos de la máquina, que pueden ser o bien devanados de hilo de cobre sobre un núcleo de hierro o imanes permanentes. El rotor es generalmente de forma cilíndrica, también devanado y con núcleo alimentado con corriente directa a través del colector formado por delgas. Las delgas se fabrican generalmente de cobre y están en contacto alternamente con las escobillas fijas. Las escobillas de los motores de baja potencia se fabrican de grafito para que, para los que requieren corrientes elevadas como los motores de arranque de los vehículos. Para eso se fabrican con aleación de grafito y metal. El principio de funcionamiento básico de un motor de corriente directa se explica a partir del caso de una espiral de metal conductor inmersa en un campo magnético a la cual se le aplica una diferencial de potencia-voltaje entre sus extremos, de forma que a través de esta circula una única corriente. El otro componente que usamos son las resistencias. La resistencia eléctrica es un dispositivo cuya función es la de oponerse al paso de la corriente eléctrica en un circuito. Esta se caracteriza de la oposición al paso de la corriente eléctrica. La unidad de medida de la resistencia es el ohmio, que mide la oposición que presenta un conductor al paso de la corriente. El valor de las resistencias eléctricas puede variar según su código de colores. Digamos, pueden haber resistencias de 1000 ohmios, un megaohmios, ya un gigaohmios, creo que se llaman. No estoy seguro, profe. Pero pues varían según sus colores, según sus códigos. El otro componente que usamos para el circuito fue una fotorresistencia. Un fotorresistor o fotorresistencia es un componente eléctrico cuya resistencia se modifica, normalmente disminuye con el aumento de la intensidad de la luz incidente. Puede también ser llamado fotoconductor, célula fotoeléctrica o resistor dependiente de la luz, cuyas siglas LDR se originan de su nombre en inglés, Light Dependent Resistor. Su cuerpo está formado por una célula fotorreceptora y dos pastillas. En la siguiente imagen se muestra cómo es el símbolo eléctrico que tiene la fotorresistencia. Y veamos un sistema automático para cortinas, semiautomático, perdón. Ese sistema lo ideamos por medio de Arduino con un motor y otros dispositivos componentes que ya iremos explicando. Entonces aquí tenemos pues el Arduino, lo tenemos conectado evidentemente
Y acá tenemos la programación. La programación del Arduino la tenemos definida con inicialmente pues las entradas acá, que son estas, y las tenemos programadas. La entrada 2 es el pin de control del motor, es decir, este motor aquí, que este viene conectado acá al L293, que es el puente H. Tenemos la entrada AO, que es la análoga. Esta la tenemos asignado para el que corresponde al sensor de entrada, es decir, a este, que es el sensor de luz, que es el que nos va pues a determinar el movimiento del circuito de la cortina. El LED 7, este que es el indicador, aquí lo tenemos. Tenemos las variables, el fin de carrera, como tenemos configurado acá el MT1, que es el de retroceso completo, es decir, el de cierre de la cortina, y lo tenemos programado salida. Estos son MT, SEN, el LED, todos son de, perdón, estos son de salida, el sensor es de entrada, el punto, el de retroceso, o sea, este pin 1 lo tenemos también de salida. Y lo tenemos configurado de la siguiente manera. Este ya es el void loop. Entonces lo tenemos acá configurado para que vaya abriendo por tiempos. En este caso pues con el sensor tomamos el cálculo que está por voltaje. Pues aquí lo tenemos naturalmente no por voltaje sino por el valor que nos da con el monitor en serie. El cálculo del voltaje si lo tenemos en el informe. Entonces aquí iniciamos, bueno, tenemos en 3 fases. Aquí como pues está especificado lo tenemos para que encienda entre 100 y 200. Aquí entre 200 y 300 debe estar apagado. Es decir, en la medida que va viendo el sensor detecta luz, se va abriendo hasta un punto, ahí se detiene, luego otra vez y así hasta el final. Y luego finalmente con este que es el que nos pues determina que sea semiautomático el dispositivo, lo que hacemos es ponerlo en 1 para que devuelva todo. Entonces esto funciona de la siguiente manera. Acá entonces tenemos el sensor, digamos que este es el que nos va a determinar todo el funcionamiento del circuito. Vamos abriéndolo, el motor está quieto y aquí ya vemos que está en 252. Eso quiere decir que cuando está en 252 debe estar entre 152, debe estar encendido. Debe estar apagado, perdón. Cuando está entre 200 y 300, es decir, en este caso 152 debe estar, como podemos ver acá, el motor no está funcionando. Luego, entonces, digamos que se abre más, tenemos más luz y ya debe pasar los 300. En el momento de pasar los 300, como lo podemos notar acá, el motor empieza a funcionar. Acá. Y así entonces vamos abriendo, digamos que este sensor nos va detectando la luz, va cambiando. Hasta 500 debe estar encendido el motor. Cuando pasa los 500 se apaga, es decir, aquí ya detectó más luz, aquí se apaga, y aquí desde los 600 se vuelve a encender. Al final, y siempre el LED cada vez que se va abriendo aquí la cortina se enciende. Y aquí, pues ya tenemos la última variable que es, al final del día, activamos el switch, ponemos en 1
y automáticamente nos devuelve la cortina. Listo, ese es el funcionamiento de nuestro circuito.